Buen día. A nuestro grupo le correspondió la técnica Mulligan. Mi grupo está conformado por María Paula Aldana, Luisa González, Natalie Castillo, Valeria Tavares y quien les habla Valentina Albarracín. El concepto Mulligan es uno de los métodos de terapia manual ortopédica creado en el año de 1980 por Brian Mulligan, un fisioterapeuta neozelandés. Su idea fue mantener un deslizamiento que eliminaría los síntomas y asociarlo en movimientos activos del paciente, creando así la primera movilización con movimientos. ¿Por qué se dio el descubrimiento? En la práctica como profesional de Brian Mulligan, encontró un paciente con un traumatismo deportivo que presentaba limitación en la flexoextensión de la articulación interfalágica proximal de un dedo de la mano. Tenía un gran dolor y edema. Los tratamientos usados en ese momento de tracción y movilización, así como el ultrasonido y la crioterapia, habían fallado. En este descubrimiento de Brian Mulligan, se le solicitó al paciente que intentase realizar una flexión del dedo lesionado, mientras él, Brian Mulligan, mantenía el deslizamiento lateral no doloroso, con lo que consiguió la eliminación de los síntomas en esa sesión del tratamiento. En esta pequeña diapositiva les organizamos una línea del tiempo para que entendieran cómo es la evolución del concepto Mulligan. Nacida en 1983 básicamente como movilizaciones con movimiento, en años posteriores salieron nuevas técnicas, unas llamadas deslizamientos apoficiales naturales sostenidos, otras deslizamientos apoficiales naturales. En 1986 Mulligan comienza a impartir su conocimiento mediante cursos y ya en el 89 publica el primer libro, Manual Therapy. Y con este se desarrollan nuevas técnicas y se publican nuevas ediciones. Ya en 1998, el MCTA, Mulligan Concept Teachers Association, va a establecer unas bases estandarizadas para que el concepto de Mulligan pueda ser desarrollado a nivel mundial por todos los fisioterapeutas. Este es un método de terapia manual, principalmente se utiliza para la valoración y el tratamiento de las patologías musculoesqueléticas. Este método se caracteriza por la colaboración activa del paciente para su recuperación o lo que conocemos como movilización con movimiento. Ese método trabaja sin producir dolor en el paciente, también se obtienen efectos inmediatos tanto en la disminución del dolor como en el aumento de la movilidad. El fisioterapeuta realizará la corrección del fallo posicional que permitirá al paciente disminuir el dolor y con esto logrará restaurar la alineación normal y normalizar el eje del movimiento. Se debe tener en cuenta los principios básicos que enmarcan este método: la evaluación, exploración e identificación de los signos asociados a una disfunción del movimiento, la aplicación de movilización que no sea dolorosa y se realice en paralelo a la dirección del movimiento, la dosificación del grado de movimiento combinado que esté acompañado con el movimiento activo del paciente. También se da un monitoreo del tratamiento para determinar el plano de tratamiento correcto y el grado de movimiento de este. Se indica al paciente que realice repeticiones del movimiento que se encontraba previamente restringido o con dolor. Y finalmente se culmina con una fase de autotratamiento en el cual el fisioterapeuta educa al paciente para realizar el movimiento con la finalidad de continuar el tratamiento en casa y así lograr mejoras y más rápidos resultados. Al aplicar como evaluación las movilizaciones con movimiento se busca principalmente la respuesta PIL, ya que esta es la deseada en la aplicación de la técnica. P. Movimiento libre de dolor y resultado instantáneo con respecto al dolor y la movilidad. LL, efectos de larga duración. El segundo principio que se debe buscar es CROX. C, contraindicaciones. R, repeticiones. O, sobrepresión. C, comunicaciones entre el fisioterapeuta y el paciente. K, se requiere conocimiento de planos de tratamientos y patologías establecidos en el concepto. Y S, el fisioterapeuta sostiene y controla la movilización a lo largo del movimiento. Bueno, dentro de las indicaciones está la pérdida de movimiento articular, rango de movimiento articular inadecuado y mejorar los movimientos articulares accesorios. Está indicado para un dolor asociado con el movimiento o dolor asociado con actividades funcionales específicas. Ya así, pues al tratar las articulaciones, ejemplo bisagras, que es un tipo, el deslizamiento o la movilización sostenidos deben realizarse en ángulo recto con el deslizamiento que suele ocurrir en el movimiento deseado.
Por ejemplo, en el caso de la flexión de los dedos, la movilización de deslizamiento de la superficie articular distal se aplica en dirección medial o lateral. Así pues también es indicado para mejorar el rendimiento muscular. La evidencia también sugiere que la movilización articular puede mejorar el rendimiento muscular independiente de la presencia o la naturaleza pues, del deterioro muscular que tiene el paciente o el usuario. La técnica de Mulligan en sí también combina pues la movilización em, articular, pero más para un preparador físico, se podría decir, con el movimiento fisiológico activo del paciente. Y ahí está indicado esta técnica para corregir defectos posicionales y devolver al paciente a la función normal sin dolor. Es una intervención pues cómoda, no es invasiva, con aplicación para la columna y las extremidades, ¿sí? Y bueno, en sí como contraindicaciones también tenemos que la regla de oro en esta técnica es que por nada del mundo uno tiene o debe causar dolor al paciente. Entonces, de alguna manera, ahí ya se suspende la técnica de Mulligan. Otras indicaciones también es que se deben utilizar otras intervenciones junto a esta técnica, porque es de movilización. Y en cuanto a los movimientos articulares, involucran huesos largos adyacentes, como el caso de la muñeca o el tobillo. A menudo es necesario que el médico ajuste las posiciones relativas de los huesos largos, para así permitir que se produzca un movimiento articular sin dolor. La movilización de planeo siempre tiene éxito en una sola dirección. La movilización de deslizamiento exitosa se aplica 10 veces antes de reevaluar el movimiento de la articulación. Y como último también está restaurar cualquier pérdida de movimiento articular, como ya lo hemos dicho, puede ser rodar, deslizar o girar de la propia articulación. En contraindicaciones están absolutas y están relativas. Bueno, como absolutas está la infección sistémica o localizada, ejemplo, la osteomielitis o alguna infección, o que el paciente pueda tener fiebre, porque también indica que tiene infección. Está también la condición circulatoria aguda, la malignidad, fractura reciente, hematoma, hipersensibilidad de la piel, una herida abierta en el sitio de tratamiento o sutura sobre el sitio de tratamiento, artritis reumatoide en estado de exacerbación. También el tema es que para aplicar esta técnica, como indicación, se debe aplicar sobrepresión al final del rango del movimiento de la articulación activo, disponible que tiene el paciente. Es indicado también para dolor musculoesquelético leve, afección musculoesquelética no irritable demostrada por dolor provocado por el movimiento, pero que desaparece muy rápidamente. Dolor musculoesquelético intermitente, dolor informado por el paciente que se alivia con el reposo, dolor informado por el paciente que es aliviado provocado por movimientos o posiciones particulares, dolor que se ve alterado por cambios relacionados con la postura sentado o de pie. En contraindicaciones, ya pues encontramos todavía absolutas, dolor constante e intenso, que incluye dolor en reposo o que perturba el sueño, lo que indica que es probable que pues, la afección sea muy irritable. Y inflamación aguda. Ya en contraindicaciones relativas está osteoporosis, embarazo, si se va a aplicar una técnica pues a la columna, terapia con esteroides o anticoagulantes y mareo. En esta diapositiva podemos observar el libro Técnica de Mulligan. En el mismo está el link para su acceso y este es el que les hablábamos en la línea del tiempo. Ya para finalizar, con lo que dijeron mis compañeras, recordarles que esta técnica es de fácil implementación, que trabaja en facilitar el movimiento sin dolor.
aumentándolo para así favorecer la amplitud del movimiento y que es muy importante que el paciente colabore activamente. Bueno, en los videos que veremos a continuación, en el primero nos van a dar como un recuento pequeño de la técnica, para qué se usa y cómo es usada. En el segundo video nos darán más a detalle la explicación de cómo se usa y pues esta explicación irá en diferentes zonas del cuerpo. Les vamos a leer los subtítulos ya que el video se encuentra en portugués. Uno de los aspectos fundamentales del concepto Mulligan es que el paciente interviene de una forma activa desde el inicio hasta el final del tratamiento. Nosotros vamos a tratar siempre al paciente en la posición en el movimiento que le duele de una forma funcional. Si el paciente tiene dolor con la flexión de la rodilla en carga, vamos a tratarle en esa posición. Nosotros vamos a mantener una corrección del posicionamiento articular mediante una fuerza pasiva, mediante la corrección de la falla posicional, y el paciente va a ejecutar el movimiento que anteriormente le provocaba dolor de una forma activa, para que veamos si de alguna manera, mediante nuestra técnica, conseguimos eliminar el dolor y aumentar la amplitud de movimiento. Estoy haciendo la corrección de la falla posicional en la dirección adecuada, deberé tener resultados inmediatamente, porque es una técnica que a nivel de la ejecución práctica no es muy complicada. Además, el fisioterapeuta y el paciente buscan exactamente lo mismo, resultados inmediatos. Buscan una solución inmediata para sus problemas y el concepto Mulligan puede ayudarlos en ese sentido. Ahora les mostraremos el segundo video. Como dijo mi compañera, es mucho más específico, por tanto es mucho más extenso. Entonces le aumentamos un poco la velocidad para que puedan ver las diferentes técnicas y les dejamos el link de acceso si quieren verlo con más cuidado. Ahora les vamos a presentar nuestro artículo. Básicamente es qué tan efectivos son las técnicas de movilización de Mulligan en los rangos de movimiento en las patologías articulares. Entonces es una revisión sistemática con metaanálisis entre el 2008 y el 2018. Básicamente los objetivos de este fue hacer una revisión sistemática y un metaanálisis para comprobar qué tan efectivo son estas técnicas de movilización con movimiento en el rango de movimiento. Los métodos del estudio básicamente se incluyeron solo ECAS y existe algo llamado el indicador Z, que es que tanto cambió el rango de movimiento en cada uno de los estudios y todos se condujeron en poblaciones similares. En los resultados de este estudio pues fueron 18 con 753 participantes y 10 metaanálisis separados, todos vieron lo mismo, el rango de movimiento, y todos eran en patologías articulares y se usaban ese tipo de técnicas. Entonces la idea era ver si producían mejores resultados terapéuticos y se vio que sí, en comparación con muchos otros como los pasivos, activos o incluso acercamientos que no son terapéuticos. Estos sucedieron más en las casulitis adhesivas de hombro, que dieron un P de 0,02, y en los dolores de cadera, que dieron un P menor a 0,001, lo que demuestra que es estadísticamente significativo. La conclusión a la que llegó este estudio es que este tipo de técnicas sí producen un cambio estadístico y clínicamente significativo para todos los movimientos de estas dos patologías en específico, ya que en las otras no hubieron resultados tan significativos. Y aquí tenemos la bibliografía. Muchas gracias por vernos.